Estás escuchando el blog de los miércoles, un podcast que sale los viernes. Mi nombre es Oliver Koslov y semanalmente respondo a preguntas que me mandan mis seguidores. Gaby pregunta: ¿aspirás al Nobel o no le das bola? Puede que este podcast sea un poco más largo de lo habitual. Gracias por tu pregunta, Gaby. Doy una breve advertencia. Gran parte de lo que voy a estar diciendo ahora puede parecer obvio para algunas personas, pero para otras es algo desconocido o ajeno. Yo formé parte de ese grupo durante mucho tiempo. El otro día fuimos a lo de mi hermano y le contaba que este es el primer año que no me sentí mal por no participar en la Feria del Libro. ¿Por qué sentirse mal? Bueno, en ocasiones lo simbólico prevalece frente a lo concreto, y esto hace que los límites entre uno y el otro se desdibujen. Estar en la Feria del Libro es una prueba material de que somos escritores. ¿Se nota ahí la complejidad entre lo simbólico y lo concreto? Hay un escritor simbólico y hay un escritor concreto. El simbólico se construye sumando cosas que no apelan al oficio necesariamente, pero sí suman estéticamente. La máquina de escribir suma puntos, muchos más que escribir en el celular. Publicar en Penguin suma muchos más puntos que publicar en Eloísa Cartonera. Estar en la Feria del Libro suma más puntos que no estar, o, ¿por qué no?, participar, por ejemplo, de una FLIA, que es la Feria del Libro Independiente, por poner algunos ejemplos de este capital simbólico al que hago referencia. Después está el escritor concreto, que es la persona que escribe y desarrolla una obra, indistintamente de su vínculo o participación activa en la adquisición de ese capital simbólico, que a veces es inevitable, pero bueno. Hasta acá no estoy descubriendo América, creo yo. Solamente trato de exponer estos dos puntos con la finalidad de poder expresar lo siguiente. Sin lo primero, sin lo simbólico, el escritor sigue siendo escritor. Sin lo segundo, lo simbólico, carece de sustento. Un escritor sin máquina de escribir, sin feria del libro, sin editorial, sin nada, sigue siendo escritor. Un escritor del imaginario, pero sin oficio, ¿qué es? Creo que es importante plantear esto al principio del podcast porque durante muchos años consideré que no era escritor por no tener editorial, por no recibir invitaciones a ferias, por no ganar un concurso, por lo que sea, y creo que esa sensación es mucho más peligrosa y dañina que cualquier otro de los problemas que rodea este oficio. Saben que mis ejemplos siempre varían entre lo gastronómico y lo futbolístico, pese a no ser un gran cocinero y pese a no ser el tipo más futbolero. Pero lo que vengo diciendo es que no jugar en el Real Madrid no implica que uno no esté jugando al fútbol. Si uno juega en una liga provincial y le pagan, 20 lucas por partido, entonces es un jugador profesional. O si uno juega con amigos, pero todas las semanas se entrena y le mete, se esfuerza y trata de mejorar, aún sin recibir un centavo, entonces uno es un profesional. Participar de una feria del libro implica principalmente publicar con una editorial que participe de la Feria del Libro. Listo. Tan sencillo como eso. Después, el resto es simple, fácil. Hay muchísimas mesas, muchísimas exposiciones, porque resulta ser, esto es un secreto a voces, este es el spoiler, resulta ser que la Feria del Libro es un lugar donde uno va a vender libros. No es mucho más que eso. En la fantasía que tenemos sobre lo simbólico de estar en ese lugar, surge esta idea de que es la oportunidad de mostrar, ¿no?, que somos escritores. ¿Mostrarle a quién? O de, lanzar un mensaje. ¿Lanzarle un mensaje a quién? Excepto contados casos, como son los escritores y escritoras más reconocidos, el resto, nosotros, el vulgo, chupamos un huevo. Lo único concreto que puede brindar este tipo de exposición es sentir que formamos parte de el circuito. Aclarada esta primera instancia de lo simbólico, vamos a lo segundo. El circuito y el reconocimiento. Se puede pertenecer al circuito editorial mediante dinero, mediante contactos, mediante suerte o mediante talento. Muy posiblemente en ese orden: plata, contacto, suerte y talento. Hay escritores talentosísimos
que han logrado llegar a ser publicados, algunos casi por azar o por coincidencias. Invito a leer cómo la mayoría de las historias, que son públicas, siempre versan sobre mi papá tenía un conocido que trabajaba en tal editorial, o un amigo trabajaba en tal editorial y me consiguió una reunión, o... A ver, perdón por la simplificación de su historia, ¿no? Pero Mariana Enríquez publica su primera novela casi sin querer porque la hermana de su mejor amiga era Gabriela Cerruti, una periodista que acababa de publicar una biografía de Menem y que justo era la editora de Página 12. Y esto no lo digo con ironía, al contrario. De hecho, la misma Enríquez aclara que no le interesaba ser escritor en ese momento. Obviamente no estoy acá discutiendo si Bajar es lo peor es buena o mala novela, porque a la sazón del ejemplo que estoy tratando de brindar, que es sobre los contactos, es irrelevante eso. Lo que quiero decir es que llegar a ciertos lugares, en ocasiones, ni siquiera depende de nuestro deseo, ¿sí? Hay otros casos como el de los concursos, por ejemplo. Un mundo cuestionable, pero que nos ha brindado grandes escritores. Acá debería poner la imagen esa del avión lleno de balas, que seguramente la puedan ver en el blog, pero no en el podcast, porque no le pongo tanta voluntad a editar el podcast, pero bueno, se entiende. Se gana un concurso y es tal la calidad de la escritura o la propuesta que inevitablemente se recibe un conocimiento por ello y pasa uno o una a formar parte del circuito. Después están los profesionales, claro, profesionales del ámbito de letras o universitarios en general, quiero decir, ¿no? Pero profesionales no digo escritores profesionales, sino de profesión, ¿sí? Médicos, abogados, que se integran al circuito editorial rápidamente. Podría ser acá un apéndice de contactos, ¿no? Pero ahí dependen muchísimo de sus habilidades de relaciones públicas para poder destacar en ambientes donde se presume que la buena escritura es un hecho. Por otro lado, tenemos a quienes al tener la oportunidad aprovechan para realizar acciones o declaraciones polémicas que les permitan ganar relevancia, aquella que tal vez no puedan lograr con sus escritos. Acá me reservo nombres porque nombrar a estas personas sería entrar en la dinámica que ellos están proponiendo, ¿no? Pero entiendo que es inevitable saber de escritores que son más conocidos por sus escándalos o sus declaraciones que por su obra. ¿Me seguís hasta acá, Gaby? Son un montón de cosas, de variables que muchas veces están fuera de nuestro poder, cosas que hasta escapan, como decía, de nuestro deseo. El tema es que muchas veces los premios, el reconocimiento, el respeto de los colegas, poco tiene que ver con lo que uno escribe y mucho con las habilidades sociales. Digo esto porque el otro eufemismo que tengo acá a mano es chupar la pija correcta y me parece desafortunado y apela a una humillación que no siempre es tal. Naturalmente en toda estructura de poder hay una necesidad de sometimiento. Acá me parece que es un buen ejemplo el de Catriel y Paco Amoroso entrevistados por Miguel Granados, contando que tuvieron que hacer un poquito de lobby para llegar a participar del Tiny Desk. Cosas que a ellos no les gustaban, nada humillante, nada del otro mundo, pero que no les gustaban. No siempre el sometimiento a las reglas de un mercado es grotesco y humillante, más sigue siendo una forma de someterse a un sistema. Para que no parezca que digo todo esto como un gordito elevado que critica desde una torre de marfil hecha de dignidad, digo, yo me someto todos los días al juego de las redes sociales. No es que soy un ser que flota en el aire y está en un estado de nirvana. Todos acatamos ciertas reglas para poder llevar el pan a la mesa. Entiendo que algunos pensarán que prefieren hacerlo al mejor postor. Yo no creo que eso exista. Un patrón, sea un tipo en Indonesia, un ejecutivo en Nueva York, un algoritmo o lo que el futuro dicte, sigue siendo un patrón. ¿Por qué todo esto? Porque aspirar a un premio implica concentrarse mucho en todo lo que te vengo contando y a mí me gusta escribir y compartir mi laburo y compartir lo que aprendo. Si un premio llega o no, me chupa muchísimos huevos. No se puede escribir pensando de qué color va a ser el traje que se va a poner uno para recibir un premio, ¿me explico? Soy un agradecido de poder vivir de escribir, de brindar talleres. Tengo muchísima fortuna. Juego en la liga provincial, después de haber jugado muchos años solamente con mis amigos. No me importa jugar en primera, me importa jugar y seguir en un nivel que me permita dedicarme solamente a jugar.
Participo de concursos, últimamente un poco más, pero no lo hago buscando una aprobación, sino en poder ganarme un mango más, en sacar una punta que nos dé un descanso económico por otro mes mientras seguimos publicando y haciendo talleres. A veces pienso que me gustaría tener un agente literario, pero no para ganar más plata, sino porque no me da bola una editorial en Colombia o en Uruguay. Entonces mis libros allá salen carísimos y mucha gente se queda con las ganas de poder leerlos. Hay muchas cosas que se atribuyen a lo simbólico y me gustaría tener para lo concreto, porque aunque tardé, aprendí que lo primero tiene que servir para lo segundo. Que todo aquello que rodea la labor del escritor tiene que servir al propósito de lo que escribimos, no al revés. No hay que escribir para los premios, ni para gustarle a alguien, ni para que nos quieran, acepten o aprueben. Hay que escribir porque tenemos algo para decir. Y lo más loable que podemos hacer es trabajar para que lo que rodea ese trabajo coopere para hacer llegar nuestro mensaje y no que nuestro mensaje se adapte a eso que rodea nuestro trabajo. En resumen, no, Gaby, ya no le doy bola. Por suerte. Te mando un abrazo grande a vos, a los que me quieren y a los que no también. Este podcast es gratuito y te invito a que colabores conmigo, ya sea por Cafecito o por PayPal. Te dejo los links en la descripción.